El Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Celebra la iglesia en este día la memoria del martirio de San Juan Bautista. Dice el Evangelio que Juan el Bautista está en una celda encadenado y allí llega el verdugo y sin medir palabras le corta la cabeza porque una muchachita lo ha pedido y porque un rey borracho no le ha negado. Es una muerte como tan vulgar que uno casi que diría que el profeta se merecería una muerte más digna, más noble, pero es simplemente el aborrecimiento de una mujer llamada Herodías por Juan, que de matarlo o de pedir su muerte, ya lo había matado en su corazón, pero es también la promesa de un rey borracho, es simplemente la danza de una adolescente hermosa y en esa encrucijada, claro, muere el precursor. En esa encrucijada muere por la verdad y muere por la justicia. Les voy a invitar, mis queridos hermanos, a que nos preguntemos, ¿quiénes son esos personajes de esta fiesta? Con todas las cosas que justamente anunció Juan. Juan hablaba de la justicia, Juan hablaba de la conversión, Juan hablaba de rasgar los corazones, Juan hablaba del día del Señor. Y sin embargo, lo que aquí molestó es que Juan recordaba una norma ética, una norma moral, una norma de la moral familiar, una norma de la moral sexual. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Eso es incesto. No te es lícito tener como mujer a la mujer que es de tu hermano. Y ahí, fíjense, se estremeció Herodes, se molestó Herodes. Y nos dice el texto que Herodías lo aborrecía, por lo que Juan Bautista le decía a Herodes, y por eso quería quitarlo de en medio. ¿Por qué? Porque Juan le recordaba a Herodes lo que era recto desde el punto de vista moral. Pues bien, ¿quién es Herodías? ¿Saben quién es Herodías? Herodías es este mundo. Herodías es este mundo que no quiere que le digan que exista el pecado, que no quiere que le digan
que existe la inmoralidad. Herodías es esta sociedad que quiere aparecer, que quiere hacer aparecer como todo normal. Ella con ella, él con él, tú contigo y los demás con todos. Herodías es esta sociedad que quiere meterle en la cabeza a los niños que se deben iniciar en su vida sexual desde muy temprana edad, porque resulta que revolcarse en una cama se convirtió en un derecho súper inalienable. Herodías es esta sociedad productora de pornografía y de suciedad por todas partes. Y que no se le ocurra a ningún Juan Bautista decir que eso es pecado, porque Herodías le aborrecería hasta darle muerte. Herodías, que escribe en los periódicos más notorios. Herodías, que no permite que la iglesia nunca diga nada sobre la moralidad o sobre la inmoralidad. Herodías, que se deja venir con todo ese aparato publicitario, ese aparato de estos monstruos de la comunicación que quieren hacer aparecer que tenemos derecho a abortar, que parece tener, que parece que nosotros podemos tener derecho justamente a quitar la vida, que tenemos derecho a vivir todas las inmundicias y todas las porquerías de una sociedad que ya no tiene norte ni respeto, que no tiene respeto por el cuerpo del hombre, que no tiene respeto por el cuerpo de la mujer, que no tiene respeto por el cuerpo de los niños. Ese es Herodías. Esa es Herodías y aborrece a Juan. Y Juan es el profeta que todavía es capaz de señalar qué es lo decente y qué es lo indecente. Juan es el profeta que habla en nombre de la moralidad. Juan es el profeta que se atreve a llamar las cosas por su nombre. Al adulterio, adulterio. Como hoy lo llaman, derecho a rehacer la vida. Y que no es normal como muchos lo quieren hacer ver. Y que es pecado grave, así muchos no lo quieran reconocer. Y me atrevo que la labor de Juan Bautista es la labor que nos toca a todos los cristianos, a ustedes y a mí. Claro, hablar las cosas como son, defender la verdad, así eso nos cuesta incluso dar la vida por el Señor, que es la verdad, porque nosotros no nos podemos acostumbrar a que todo este mundo haga parecer al pecado como normal. No, tenemos que seguir levantando la voz como la levantaba Juan y decir, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito jugar con el cuerpo de una niña, no te es lícito abusar de un niño, no te es lícito aprovecharte de toda la inmundicia que va en la cadena de las pornografías que hay en las redes. No te es lícito, no te es lícito tener como pareja a alguien de tu mismo sexo. No te es lícito hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, aunque sea tu cuerpo. Y no te es lícito ser infiel. Y no te es lícito vivir una vida sexual desordenada y promiscua, aunque eso esté de moda, aunque a los demás les parezca muy normal, aunque todos estén borrachos en la fiesta y les gustan cómo bailan las adolescentes y cómo cantonean al ritmo de la música, hoy diríamos al ritmo del reggaetón. Esa es Herodías. Y Herodías, vuelvo y repito, odia a Juan. ¿Quién es Herodes? ¿Quién es Herodes? Herodes es el idiota útil sin carácter. Si ustedes se fijan bien, en el fondo, Herodes no es tan malo. Herodes respeta a Juan. Herodes escucha a Juan. Incluso Herodes oye los consejos de Juan. Pero para quitarse el problema con Herodías, pues lo mete en la cárcel y ya. Pero en verdad, Herodes es un hombre que tiene como ciertos principios, pero es el típico indolente que es incapaz de sacrificarse por esos principios. Por eso cuando llega un conflicto o cuando llega una dificultad, prefiere traicionar sus valores, prefiere traicionar sus convicciones y prefiere traicionar aquello en lo que cree y traiciona la verdad y traiciona la justicia. Y para no tener problemas con Herodías, hace todo eso. Y para agradar al adolescente que ha bailado contoneándose delante de todos, para que no digan nada malo, nada a los invitados,
para no perder prestigio, para que siga habiendo reconocimiento y para que no cese el aplauso. ¿Cuántas personas actúan mal? Tal vez no porque quieran actuar mal, no, sino por la presión del ¿qué dirán? ¿Cuántos muchachos terminan metiendo droga simplemente porque los que están a su alrededor meten droga? ¿Cuántas jovencitas se le entregan al novio para no perder al novio? No porque quieren hacerlo, sino porque como es una manera de agradar. Y entonces, claro, como ese pobre Herodes tiene que agradar y tiene que quedar bien, y por eso hace lo que sabe Herodes, solo quieren quedar bien con los invitados, quedar bien con los vecinos, quedar bien con la sociedad, quedar bien con los que los están mirando, quedar bien con los familiares, quedar bien con el novio, quedar bien con la novia, o con los amigos, o con las amigas, o con el amigovio, lo que venga haciendo, para uno no disonar, para uno no disentir, para uno no diferenciarse, para que a uno no lo señalen y para que no se rían de uno. Entonces uno se emborracha como Herodes y en medio de la borrachera manda a cortarle la cabeza al profeta. Uno se emborracha y en medio de la borrachera uno vuelve a clavar a Cristo en la cruz. Y entonces termina estando de acuerdo con todo tipo de inmoralidades. Termina estando de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, con la homosexualidad, con la ideología de género, con la promiscuidad, con el adulterio, con el vivir en unión libre, con todo lo que está de acuerdo este Herodías, porque el pecado te emborracha. No, no es únicamente hoy el martirio de San Juan Bautista, es el martirio de la verdad, de un mundo que no tolera la verdad. Es el martirio de la justicia, de un mundo que no aguanta la verdad, la justicia. Es el martirio de la decencia por un mundo indecente. Es el martirio de la pureza por un mundo que ya no habla de ser puro. ¿Cuántas familias nuestras todavía le enseñan a los niños y a las niñas a ser puros? No, padre, eso ya no se usa. Claro, Juan está encarcelado y ya pronto le cortaremos la cabeza porque vivimos en un mundo en el que queremos ser impuros, cochinamente impuros. Y recuerden, hermanos, somos cristianos, somos profetas. En esta sociedad que se hunde, levanten la voz y señalen lo que no es decente, lo que no es lícito, y que digan lo que digan las Herodías, y que se emborrachen los Herodes. Pero nosotros debemos defender la verdad, aunque nos cueste la vida. Y hay un detalle bien impresionante de este evangelio, y es que Juan Bautista tuvo el valor de denunciar el pecado a los poderosos. Porque es fácil denunciar el pecado a las personas sencillas, que muchas veces están acostumbradas a escuchar palabras fuertes y que con humildad acogen esas palabras. Pero no es tan fácil mencionar el pecado a los grandes y poderosos de la tierra. Pero Juan Bautista sí lo hizo. Y no es el único. En la historia ha habido muchos santos que lo han hecho. Hombres y mujeres que han denunciado el pecado a los poderosos. Pero simplemente recuerdo a uno nomás, que también denunció el mismo pecado, el adulterio, y que también firmó su sentencia de muerte de la misma manera, le cortaron la cabeza. Padre, ¿de quién está hablando? Estoy hablando nada menos y nada más de Santo Tomás Moro, aquel famoso abogado, aquel famoso hombre de leyes que fue el asesor del rey Enrique VIII en el siglo XVI. Pues bien, Tomás Moro le decía al rey Enrique VIII, mire, tú puedes ser el rey, tú puedes tener la dignidad que tengas, pero a ti se te habla como hay que hablarle a todos. ¿Qué pasó? Que el rey Enrique VIII consigue la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón por presiones y por sobornos. Enrique VIII terminó separándose de la comunión eclesiástica con Roma y se autoproclamó jefe de la iglesia anglicana. Pues Tomás Moro
no solo no estaba de acuerdo con la anulación de ese matrimonio, sino que se niega a firmar el acta en la que se autoproclama como cabeza de la iglesia anglicana. Por lo que Tomás Moro es juzgado, encarcelado y finalmente decapitado. Sí, muere de la misma manera que Juan Bautista, muere decapitado. Pues bien, Tomás Moro y Juan Bautista nos dan una lección de valentía, denunciarle el pecado también a los poderosos y de llamar a los pecados por su nombre, algo que no es muy común en nuestro tiempo. Hoy, por ejemplo, se habla de los divorciados vueltos a casar, de manera que no se diga, eso es adulterio. Hoy se habla de las distintas orientaciones sexuales, de manera que no se digan perversiones lujuriosas que Dios rechaza. Hoy se habla de derechos reproductivos de la mujer o de interrupción voluntaria del embarazo, de manera que no se diga una palabra que es muy fuerte que se llama aborto o asesinato de un bebé. Hoy se habla de la muerte por dignidad o con dignidad, de manera que no se diga la palabra que es eutanasia, muerte a un anciano que es estorboso y demanda demasiado. Hoy se habla de libre desarrollo de la personalidad, de manera que no se diga lo que es, que las personas hagan de su vida lo que les dé la gana, que consuman toda la droga que quieran, que se beban todo el alcohol que quieran hasta perder la razón si quieren. Hoy se habla de la tolerancia en todos los niveles, de manera que no se hable de conversión y cambio de vida. Pidámosle al Señor que vuelva a la iglesia ese mismo espíritu profético, vigoroso y valiente que tuvo Juan Bautista y que también en su momento tuvo Santo Tomás Moro. Que ustedes y yo, hermanos, imitemos a estos santos varones defendiendo la verdad, porque la verdad es Él, Cristo. Defendiendo la vida, que la vida es Cristo, y defendiendo el verdadero camino que lleva a la salvación, porque el camino es Cristo. Cristo es la verdad, la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén.